partir de este momento, escuchas Sentados en un Café con Jesús. Qué alegría estar nuevamente aquí Sentados en un Café con Jesús, con grandes hermanos predicadores, un súper invitado especial y poder compartir con personas que uno les tiene cariño de trayectoria. Bueno, tengo a dos compañeros de mi escuela, de mi camada de prédica, a Marcelo y a Helen, y por supuesto a nuestro líder de nuestro grupo y de nuestra comunidad en el Ministerio de Prédica, a don Juan Carlos Rivera. Sí, señores, tenemos a un súper invitado con un gran mensaje, pero quiero que ustedes compartan esta alegría que yo tengo y esta emoción que estamos aquí. Bienvenido Marcelo, bienvenida Helen, bienvenido Juan Carlos. Gracias, gracias Roberto. Qué bendición estar aquí con ustedes, compartiendo esta experiencia pues que nos va a compartir Juan Carlos, ¿verdad? Con esta hermosa prédica. Jesús es nuestro jubileo. Bienvenido Juan Carlos, qué bendición estar con ustedes. Gracias Marcelo. Qué alegría Juan Carlos, mire, el maestro de maestros, y estar aquí, una alumna chiquitita, pero esto es lo que Dios hace y esto es lo que Dios quiere, y sabemos que todo lo hace el Señor y todo lo permite. ¿Cuándo iba a imaginar yo que iba a estar en un programa platicando libremente con el maestro? Bendición Juan Carlos, y de veras es una alegría para mí poder participar en este programa y que otros también conozcan qué es lo que se hace en el Ministerio de Prédica y qué mensaje le está dejando el Señor a cada uno de nosotros. Bienvenido Juan Carlos. Gracias. Que Dios me los bendiga, Roberto, Helen y Marcelo, y a todos nuestros radioescuchas, que estoy seguro Dios va a derramar una enorme bendición a través de esta palabra que este día el Señor nos va a revelar, ¿verdad? Y va a profundizar verdaderamente. Que Dios me los bendiga y tengan todos muy buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Y primero lo primero, Helen, no hay servidor pequeño ni grande, somos instrumentos del Señor, y nos podías ayudar con una oración para que entreguemos el servicio en este momento que vamos a compartir en Sentados en un Café con Jesús. Con mucho gusto, y como lo hacemos en nuestra comunidad, vamos a entregar este momento al Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, papito lindo, en esta noche queremos darte gracias porque estamos alegres, Señor, porque nos permites podernos reunir para poder conversar de lo tuyo, mi Dios, de eso que tú revelas a cada uno de nosotros, los predicadores, Señor, esos mensajes bellos que sabes que son para tu pueblo, y que a través de este programa de Sentados en un Café con Jesús, nosotros lo compartimos y compartimos cómo es que esos mensajes llegan a nuestro corazón para que sean, Señor, expandidos por todo el país y por todo el mundo ahora a través de estos medios, Señor. Por eso te damos gracias, porque tú no permites, Señor, que las cosas se queden entre nosotros, sino que se expandan, porque eso es lo que tú quieres para tu pueblo, porque quieres que ese mensaje llegue, Señor, hacia todos los rincones. Por eso te damos gracias, te lo entregamos, y Señor, quedamos reunidos en tu santo nombre. Amén. 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 Pues bueno, voy a comenzar rompiendo el hielo, Juan Carlos. Qué bendición nos has dado con este regalo de esta hermosa prédica, especialmente en el día de nuestro compromiso, de retiro de compromiso. Tú mencionaste que había una alabanza que casaba como anillo al dedo con esta prédica, la que cantó nuestro hermano Germán, que comienza la alabanza diciendo: quiero volver a comenzar. ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando con esta frase, en esta prédica, en esta hermosa prédica que el Señor puso en tu corazón, Juan Carlos? Bueno, realmente eso es algo divino, diría yo, inspirado por el Espíritu Santo, porque con Germán no es que tenemos él sabe lo que yo preparo y él viene y prepara las alabanzas, sino más bien al ya tener la revelación y tener la charla preparada, pues yo hablo con Germán 2-3 días antes del mensaje, pues se podría decir del retiro, y pues el Espíritu Santo le revela a él realmente los mensajes, ¿verdad? Y lo lindo en esta ocasión fue que me dijo: Juan Carlos, desde hace una semana el Señor me está poniendo exactamente esta alabanza.
él no sabía, él sabía el tema nada más, pero él no conocía el contenido de lo que yo iba a hablar. Cuando yo le di el contenido, vino la confirmación, como Dios actúa, ¿verdad? El Espíritu Santo realmente sabemos cómo actúa. Y eso lo que a mí me agrada, y como todos ustedes que son predicadores igual, es lo lindo como cuando uno llega a una asamblea y en el momento del Kairos, el Espíritu Santo habla profecía y es específicamente el mensaje que uno lleva. Es como la palmadita que Dios le da a uno, ¿verdad? No te preocupes si yo te voy a acompañar y yo estoy contigo porque yo te he traído hasta acá, ¿verdad? He sido yo quien quiere que hables de ello. Y es así como vino esa alabanza, ¿verdad? Volver a comenzar, porque realmente el mensaje, si ustedes se dan cuenta, pues lo escucharon hace una hora atrás en el programa, ¿verdad? La palabra viva. El mensaje habla de eso específicamente, de esa base firme que nos sostiene a nosotros en nuestro caminar con Cristo Jesús. Y es un volver a comenzar. Esa es la realidad. Por eso me pareció tan divina el mensaje, la alabanza que Germán nos dio. Gloria a Dios, Juan Carlos. Juan Carlos, algo que a mí me llamaba la atención oyendo toda la prédica es que entiendo que solo el redimido es el que puede entender y comprender y recibir ese mensaje y poderlo expresar de la manera tan linda como fue dándose y desarrollando y tocando nuestro corazón. Porque cuando habla del jubileo, ¿verdad? Y que es el año del jubileo, es que es para todos, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que los que participan y que están conectados y que están oyendo este programa, conozcan y entiendan qué es en sí ese año del jubileo o qué puede ser en su vida el año del jubileo, partiendo de un redimido. Ok, quizás para comenzar y hablar de la pregunta y responderla, tenemos que irnos quizás al inicio, obviamente, de toda la fiesta del jubileo, ¿verdad? Se podría decir lo que en Levítico 25 nos habla específicamente Dios a través de ello. Pues si ustedes se recuerdan, uno de los puntos importantes es que Dios es un Dios de fiestas. O sea, y el objetivo de las fiestas era que no se olvidaran, fíjense, no solo es recordar, sino que no se olvidaran lo que Él había hecho, pues con ellos específicamente a lo largo del tiempo. Desafortunadamente los seres humanos tenemos amnesia, ¿verdad? Y se nos olvidan las cosas. De hecho, yo siempre lo repito constantemente, ya sea en enseñanzas o en prédicas, les digo, miren, no se olvide de dónde Dios lo ha sacado, no para que se mortifique, sino para que esté usted pues consciente qué es lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces, el objetivo de las fiestas era ese específicamente. Y entrando al tema sobre el jubileo, es la fiesta del jubileo. Como más adelante lo menciono, es la fiesta de la misericordia de Dios. ¿Por qué la misericordia de Dios? Fíjense bien, la fiesta del jubileo tenía un propósito, que era que el pueblo, pues, no perdiera la herencia que Él les había entregado. ¿Qué era la herencia? Aparte de la tierra, era la libertad y la dignidad de ser miembros del pueblo elegido de Dios. Para el pueblo judío, me refiero en este momento. En nuestro caso, ya después de Jesucristo, entra en otro tema. Entonces, ahí es donde nosotros nos encontramos en este momento y Dios hace provisión. Fíjense bien, Dios hace una provisión para que nosotros podamos, no perdamos o no pierda en ese momento, pues sus tierras que Él les había entregado, su libertad, ¿verdad? Y que Él pueda darles restitución, o sea, y regeneración más bien, donde Él pueda nuevamente hacer de ellos lo que Él había pensado de ellos, ¿verdad?
Entonces, más adelante hablamos acerca de esta fiesta del jubileo ya en nuestros tiempos. Recuérdense que todo el Antiguo Testamento es sombra, es un anticipo de lo que iba a pasar en la plenitud de los tiempos, que es cuando Jesús venía, ¿verdad? O viniera. Entonces, Jesús vino en la plenitud de los tiempos. Ahora, lo que nosotros debemos de comprender es que desde ese Levítico 25, donde Dios hace la provisión para su pueblo, Él lo estaba haciendo específicamente para todos nosotros, para que en la plenitud de los tiempos nos demos cuenta que el año del jubileo es el año que Jesús muere y resucita. Ahí comienza el año del jubileo. ¿Por qué? Porque ahí es donde prácticamente Él hace provisión, no en un macho cabrío, sino lo hace en el Cordero de Dios inmolado que quita el pecado del mundo. Ya no hay necesidad de más sangre de animales, sino que un solo sacrificio en Cristo es suficiente para que ustedes y yo podamos, pues, obviamente, regresar a nuestro hogar, que es la casa en el cielo, que es nuestro destino realmente. Gloria a Dios. Pero Juan Carlos, también en esta época que estamos de Cuaresma, ¿verdad? Y que es la preparación, digamos, para todos nosotros, y que de igual manera llegamos a conmemorar lo que es la muerte y la resurrección de Cristo, que murió una sola vez por nosotros. Es como, veía yo como el año del jubileo, que vino precisamente en este momento en el cual nosotros también grabamos este programa, y es como un llamado hacia esos corazones que se sienten como no perdonados o que se han alejado, y que es una oportunidad como para que reconozcamos, volvamos a vivir e iniciar, como dice la alabanza, desde el principio. Es como volver a ese primer amor, donde uno con qué entrega, con qué amor hacía las cosas, con qué alegría, se sentía perdonado, y quizás el tiempo, como sucede, y me lo imaginaba yo, con algunas plantas, digamos, cuando uno no las cuida, ellas empiezan como a entristecer, y que así nuestro corazón estaba, y con esta charla ha venido como a motivarnos y a levantarnos y a darnos cuenta que el Señor ya nos perdonó. Amén. ¿Verdad? Y entonces nos gustaría que esa parte así como que nuevamente volverla a revivir, porque yo le escucho la charla y quiero seguirlo oyendo, porque es algo como que me motiva y me levanta. Y me gustaría que nuevamente, Juan Carlos, esa parte nos quedara ahí como grabado en nuestro corazón y en todos los que nos escuchan. Hay una realidad que va enfocada directamente al tiempo que vivimos, y si ustedes se dan cuenta, yo en la charla en algún momento les digo, no hay jubileo sin expiación, ¿verdad? No existe el jubileo sin la expiación. De hecho, en Levítico 25 dice, bueno, la expiación, que es la fiesta del perdón específicamente, ¿verdad? Entonces, eso lo encontramos en Levítico 16, y si ustedes leen todo Levítico 16, ahí habla de los 3 machos cabríos que tenían que sacrificar. Bueno, 2 se sacrificaban, uno por el sumo sacerdote, que entraba a la tienda, y en el arca, pues él le entregaba. Si él, su sacrificio era aceptado, pues él podía salir y cogía el macho cabrío del pueblo, entraba posteriormente, lo sacrificaba, y cuando él salía era señal de que el sacrificio del pueblo había sido aceptado. Y el tercer macho cabrío era donde se depositaban todos los pecados del pueblo y se llevaba a perder prácticamente al desierto, como una señal de que todos los pecados habían sido perdonados y olvidados, que ese es lo más importante de todo esto, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, cuando eso sucedía, en ese momento, dice, la trompeta sonaba. La trompeta sonaba, y pues el año del perdón, el año de la misericordia, el año de la gracia comenzaba. Y esa trompeta a nosotros nos suena cuando Jesucristo pues muere en la cruz y resucita.
yo al final de la charla menciono, por ejemplo, que María Magdalena, que lo vamos a hablar quizá un poco más adelante, es primicia del jubileo de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús la busca a ella, ¿verdad? Y no buscó a Pedro, no buscó a Santiago, no buscó a Juan, a sus íntimos, ¿verdad? No los busca a ellos, sino que busca a María Magdalena, esta mujer que se había alejado, que se había perdido, que había prostituido su cuerpo, que había caído muy bajo, pero Jesús la había restaurado, la había perdonado y la había hecho de nuevo prácticamente, como una señal clara de una invitación a todos nosotros que somos pecadores, que Dios nos invita a que esa trompeta que ella comenzó a sonar se siga sonando hoy en día. Y eso es lo que celebramos hoy en día específicamente. Claro, es un momento de Cuaresma donde nos invita Jesús y el tiempo en sí a entrar en nosotros, a darnos cuenta de nuestra miseria, de nuestro pecado, de nuestro mal actuar, y que este tiempo nos demos cuenta de que no se trata realmente de lo que yo pueda hacer o no hacer, se trata del sacrificio que Jesús verdaderamente hizo en la cruz, y que definitivamente pues nosotros somos unos miserables, ¿verdad? Y como yo se los digo en algún momento, pues cuando yo entendí lo que significaba misericordia, entendí que definitivamente yo soy un miserable por cómo me comporto y lo que Dios ha hecho por mí. Pero la misericordia consiste en que Dios ama la miseria del hombre. Amén. Juan Carlos, escuchándote, y para los que están viéndonos en cualquiera de nuestros métodos que ocupa la comunidad para llegar a cada una de sus casas, y oyendo tu mensaje en este momento y lo que tú recalcabas, me pone a pensar en dos momentos que posiblemente alguno debe decir: yo estoy en expiación, o yo estoy en jubileo, o yo estoy en expiación, en pecado, sufriendo, como cuando yo antes de ir al retiro, que me estaban rogando que yo fuera al retiro y no creí y me resistía y estaba en ese sufrimiento. Conozco a Cristo, hago un giro de 180 grados y Jesús me llena de jubileo en mi vida. Entonces yo te preguntaría, ¿cómo puede ser esa persona que nos está escuchando, que se siente que está sufriendo, que la pandemia le ha afectado en muchas áreas de su vida, llámese financiero, emocional, espiritual, de salud, de todo, de cualquier cosa, o no solo eso, sino que los diferentes temas de las circunstancias de la naturaleza de la vida? ¿Cómo lograr que esa persona que está viviendo diga: yo estoy en expiación y no hay qué hacer? ¿Cómo puede empezar un proceso a llegar a buscar ese cambio a través de esa misericordia que tú nos decías? ¿Cómo podríamos hacer para que estas personas pudieran empezar un proceso de jubileo, aprovechando también que estamos en un proceso de Cuaresma, pero que Dios es tan misericordioso que no importa que estemos en una Cuaresma, Él constantemente está ahí esperándonos que salgamos de ese exilio o esa situación de pecado? Ok. Bueno, vamos a ver los puntos que tú mencionas. ¿Vale? Cuando nosotros hablamos de expiación, expiación es la gran fiesta del perdón, específicamente, ¿verdad? Cuando yo estoy en expiación, yo ya estoy perdonado. Esa es la verdad, porque es la gran fiesta del perdón. El problema radica cuando yo no he llegado a la expiación específicamente, ¿verdad? Sino que estoy sumergido en el pecado. Si ustedes se recuerdan, yo al inicio de la charla les pregunto y les digo, ¿cómo se encuentran en este momento? ¿Vea? ¿Cómo está su corazón? Porque si bien es cierto, Roberto, hay una realidad. Este tiempo, pues de alguna manera nos ha traído mucha reflexión, nos ha traído pues mucha meditación, pero también nos ha distraído, nos ha llevado a donde quizás no pensábamos hacer o llegar. Quizás hemos perdido algún ser querido o varios seres queridos, hemos perdido el trabajo, nuestra empresa, y de alguna manera nos preguntamos, ¿y el Señor dónde está? ¿Verdad? Quizás me abandonó el Señor. Y lejos de orar y de decir, bueno, hoy que quizás tuve tiempo, pasé 4 meses encerrados, o que hoy paso trabajando en la casa y tengo quizás un poco más de tiempo y ya no debería de salir, no salgo como salía antes, ¿verdad? Se podría decir,
pues de alguna manera podemos decir que tengo más tiempo, pero lejos de acercarme más a Dios es cuando más me he alejado. Entonces aquí viene el punto, Roberto, Helen y Marcelo, y todos nuestros hermanos que nos escuchan, es que no depende de nosotros, depende de lo que Él ya hizo en la cruz. De eso depende. Entonces, el problema es que nosotros muchas veces queremos estar listos, estar preparados, como ganarnos o comprar esa misericordia, y eso no se da, eso se da por gracia únicamente. Entonces, Jesús dijo claramente en su palabra: yo no quiero la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva. Fíjate bien. Esa es la base verdaderamente. Entonces, aquel que está sumergido como el hijo pródigo, y aquí entramos en una realidad. Fíjate bien, ¿qué fue lo que salvó al hijo pródigo? Al hijo pródigo lo salva un día que tuvo hambre, que se sintió despreciado, que se sintió una piltraja, que se sintió miserable, que deseaba comer la comida de los cerdos, animales impuros para él específicamente, que había caído en lo más bajo. Fíjate bien, pero un día, quizás una noche, cuando quizás recostaba su cabeza, entró en sí y se acordó lo que su Dios, lo que su Padre tenía. Y esa reflexión, ese reconocimiento de su pecado, porque dice: he pecado contra Dios y contra ti. Es eso lo que nos pide Dios. Y para todo el que nos escuche y que está sumergido y que le da vuelta y vuelta y vuelta a la misma cosa, mi hermano, no le dé más vueltas. Eso es el enemigo que lo está engañando. Lo que Dios desea es el arrepentimiento suyo y que usted reconozca y coja ese camino de regreso a la casa de su padre, como lo hizo el hijo pródigo. Y en ese momento, fíjate bien, usted se acuerda cuando leemos la parábola, hay algo maravilloso del carácter del padre. No lo deja ni siquiera hablar prácticamente. No le dice absolutamente nada. No le reclama absolutamente nada. Sino que lo único que hace es que lo abraza, lo besa y le da dignidad de hijo. Dignidad a través de un calzado, a través de un vestido, a través del anillo, que eso significaba específicamente que él pertenecía realmente a su familia. ¿Qué es lo que Jesús hace con nosotros cuando nosotros vamos a la cruz? ¿Qué es el confesionario realmente? Reconocemos nuestro mal actuar, nuestra falta, nuestro pecado, y en ese momento nos levantamos de ese lugar revestidos de la dignidad de hijo de Dios. Amén. Esto ya se puso bueno y vamos a ir a una alabanza. Yo sé que todos estábamos conectados, pero quiero que disfrutemos esta alabanza porque sigue poniéndose bueno esto. Ya vieron que teníamos un súper invitado. Tenemos a Katie Márquez y la alabanza Rey de Poder. Disfrutémosla. Hoy puedo ver ejércitos
Linda alabanza, nos da chance de ir a refilar el café, ¿verdad? Sí, pero quedamos inconformes con el tema porque nos habíamos emocionado. Gracias, Juan Carlos, por todo lo que nos has enseñado. Yo realmente a esta charla yo le pusiera la corneta o la trompeta del jubileo, porque nos despiertas esa sabiduría de entender de que encontrar el jubileo del Señor lo podemos encontrar en cualquier momento. Si nos arrepentimos, si lo buscamos, si le decimos que necesitamos y si nos dejamos cubrir por su misericordia, si tenemos esa humildad. Tú pusiste un ejemplo del ciego, donde Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y tú mismo dices, la pregunta parecía más que obvia, ¿verdad? Pero el Señor, no podemos pretender que las bendiciones nos lleguen por sentado, sino que el Señor nos quiere escuchar. Y creo yo que pusiste un excelente ejemplo. Entonces, mi pregunta para ti, Juan Carlos, ¿cómo puedo ayudarle yo como servidor a mis hermanos, a mi familia, a llevarle ese tiempo de jubileo? Bueno, aquí realmente, Marcelo, es importante, y ya que tocas esa frase que mencioné o ese pasaje de la palabra del ciego, si ustedes se acuerdan, en el mensaje yo le dije, usted tiene que saber cómo se encuentra. Y no hay, o sea, en cada cosa de nuestro Señor, o sea, yo tengo que saber cómo estoy. Porque la pregunta que Dios nos hace siempre es la misma que le hizo al ciego. Nosotros damos por sentado, es que Dios sabe lo que yo necesito. No, mi hermano. Dios necesita escuchar de tus labios qué es lo que tú necesitas. ¿Sabes por qué? Porque si no, no le vas a dar valor a lo que Él va a hacer por tu vida. ¿Me entiendes? O sea, y es ahí donde primero yo debo de saber cómo me encuentro, cómo estoy. Porque desde el momento que yo ya sé cómo me encuentro, es cuando empiezo a abrir mis ojos. Entonces es donde el velo del templo se rasga y es ahí donde comienzo a ver. ¿Vea? Entonces, ¿cómo Jesús nos deja una enseñanza tan profunda? ¿Vea? Porque es un pasaje tan sencillo, podemos decirlo. ¿Vea? Un ciego de nacimiento llega, se le presenta y te puedes imaginar, ¿y tú qué quieres que haga por ti? Sí, que era obvia la respuesta, ¿verdad? O sea, él necesitaba ver porque nunca había visto en su vida. Pero lo mismo sucede con nosotros, mi hermano. Porque quizás él en su ceguera no había visto que lo que él más necesitaba era ver. Y Jesús la hace no para él únicamente, la hace para todos nosotros. Y por eso es la base de todo esto. Con Roberto hablábamos y decía, ¿qué pasa con el hermano que está sumergido en el pecado? Y lo hablamos acerca del hijo pródigo y todo. Pero el tema no es únicamente, o sea, yo tengo que saber que estoy sumergido en el pecado. Porque yo digo, es que qué mala suerte, es que mira lo que me pasa, es que... Entonces yo volteo a ver todo alrededor, pero no me volteo a ver a mí jamás. Y cuando yo no me volteo a ver a mí, es imposible. O sea, ¿cómo Dios te va a sacar de ahí? Pues, si yo tengo un mal carácter y yo no tengo ni mecha, pues, vea, sino que no ni mecha corta, sino que un fulminante, ¿va? A mí me tocan y exploto. O sea, pero yo creo en mi mentecita, ¿verdad? Que yo soy una perita en miel. ¿Y cómo te va a sacar el Señor de esa situación? No te puede sacar. O si yo empiezo y digo las excusas, ¿verdad? No, hombre, es que mira, fíjate que es que mi papá sí era. Entonces yo soy igual que mi papá. Hace poco acabo de dar una charla que mencionaba unas palabras que el padre Carlos Manuel decía. Si bien es cierto, las malas costumbres y actitudes se heredan de mi casa. Y quizás mi papá sí era. Pero si yo no la corto, yo lo voy a trasladar a mi hijo y mi hijo a su hijo y su hijo a su hijo y así viceversa. Yo tengo que cortarla. Y esto se trata de ver. De ver quién soy yo. Eso se trata esto. ¿Me entiendes? Una de las cosas, mis amados, es pensar de que, fíjense bien, estamos hablando de la fiesta de la expiación. No hay jubileo sin expiación. Por eso es tan importante. ¿Qué quiere decir eso?
La fiesta de la expiación, se los he dicho varias veces, es la gran fiesta del perdón. Entonces, si Adán y Eva hubieran pedido perdón a Dios en el jardín, no estuviéramos en este gran problema, mis hermanos. Pero desafortunadamente, Adán y Eva se metieron a las excusas, a la justificación, y como dicen que desde que existe la justificación no hay culpables, ¿verdad? Entonces yo le traslado mi culpabilidad o mi responsabilidad a otro. Imagínate qué terrible lo que estamos hablando. Entonces eso es lo importante, Marcelo. O sea, lo importante es no es cómo tú estás o cómo es tu situación. Lo importante es que tú eres hijo de un Dios misericordioso, un Dios amoroso que quiere el arrepentimiento de sus hijos. Eso es lo importante. No es quién eres o que te va a señalar. Fíjate bien, yo te dije, el hijo pródigo no lo dejó ni hablar, lo llenó de besos y de abrazos y le dio dignidad. A la mujer adúltera, cuando se quedaron solos, nunca le dijo, ya ves, porque sos adúltera te pasa eso. No, él no hace a un lado el pecado. No lo hace a un lado porque le dijo, no vuelvas a pecar, vete y no vuelvas a pecar. O sea, él está reconociendo, pero el punto no es el pecado, mi hermano. El punto es la misericordia de Dios. Amén, amén. Y creo que practicando esa misericordia que nos enseña el Señor es como podemos llevar el salud de jubileo también, ¿verdad? A otros hermanos, Juan Carlos. Qué bendición, Juan Carlos, gracias. Juan Carlos, yo comparaba lo que es el tiempo en el cual el profeta Isaías tocó esa trompeta como para anunciarles al pueblo de la liberación, y que era el momento de la alegría, del gozo que ellos deberían de tener porque eran libres. Pues me lo imaginaba ahora en estos tiempos de que todos estamos viviendo a nivel mundial con la pandemia, que ha traído pues a nuestros corazones algunas veces tristeza, otras veces mucha preocupación, otras veces creernos que Dios nos ha abandonado y qué voy a hacer. Y me he sentido de que ya impotente, que ya no puedo hacer nada porque Dios no está conmigo, porque nada de lo que hago me sale bien y por más que lucho no puedo salir adelante, y con eso más hasta he tenido pérdidas en mi familia, o el encierro ha generado en mi hogar que haya ya no esa alegría, sino que al contrario la desarmonía. Entonces yo decía, este mensaje será la trompeta que tocó allá el profeta Isaías a través de Juan Carlos. ¿Es así, Juan Carlos? Pues la verdad es que hay una peculiaridad bien importante en los mensajes que preparamos para el retiro de compromiso. Realmente yo les voy a contar cómo viene todo esto, y esto es algo que yo le iba a decir en la charla, pero no lo dije. Dios lo tenía para acá. Gloria a Dios. Siempre a Ernesto Dios le revela lo que en el año la comunidad de alguna manera vamos a vivir, y son los temas que de alguna forma pues se desarrollan, ¿verdad? Pero en esta ocasión Dios me utilizó también a mí, y un día, el 1 de enero, yo estaba en misa y yo escuché la voz de Dios. Cuando comulgué, yo escuché la voz de Dios, y entonces escuché que me dijo: quiero que mis hijos sepan esto y esto. Entonces salí de misa
y le dije a Ernesto, le llamé y le dije, mira, ¿qué te ha dicho el Señor? No muy claro, pero a vos te ha dicho algo, me dijo. Y entonces vengo y le digo exactamente lo que lo que yo había escuchado de parte de Dios ese día, y era exactamente el mensaje de yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, que fue el mensaje que Ernesto dio, porque el Señor me dijo, yo quiero que mis hijos sepan que aunque hayan caminado lejos, yo siempre he estado a su lado y nunca los voy a abandonar. Por más lejos que ellos hayan estado, mi amor está siempre a sus lados. Y posteriormente venía también acerca de la parte de esta fiesta del jubileo. Entonces estuvimos hablando y chateando, pasamos como una hora chateando y ahí nacen los mensajes. Entonces la pregunta, Helen, realmente, por supuesto que es Dios quien quiso que la trompeta sonara, porque de alguna manera, recuérdense que cuando el profeta Isaías habla acerca del jubileo, es cuando el pueblo venía de su esclavitud de Babilonia, pero lo importante de eso es cómo se encontraba el pueblo. El pueblo no estaba en sus mejores momentos, ¿verdad? El pueblo estaba triste, abandonado, pobre, desesperado. Se puede imaginar. Y las promesas que hiciste a nuestros antepasados, ¿dónde están? Y tu fidelidad, ¿dónde está? ¿Qué te has hecho? O sea, la moral por el suelo completamente, como muchos de nosotros hemos estado, mis hermanos. Es que esa es una realidad. Entonces, lo que Dios hace es llamarnos específicamente a que nosotros, pues, nos demos cuenta que Jesús verdaderamente es el mismo ayer, hoy y siempre, y que ese jubileo es una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Y lo hizo sonar en el profeta Isaías como un anticipo a lo que Jesús iba a tomar, y por eso la importancia de que a Jesús, fíjense bien, no es que Él fue a escoger, sino que ustedes leen la palabra en los evangelios y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. O sea, la profecía que este hombre había hecho hace, pues, 400 años atrás, se estaba haciendo vida en Jesús en ese momento. Y por eso Jesús dice, este día se ha cumplido lo que ustedes han escuchado. Entonces, Él nos deja de manifiesto específicamente que Él es el jubileo de Dios. Él es realmente el año de la misericordia de nuestro Señor. Mira, y qué lindo y qué maravilloso, y para todos los que nos escuchan y para nosotros volver a escuchar el mensaje y compartir de que la trompeta siempre está sonando del Señor a cada momento, y que no importa las circunstancias que estamos viviendo, el lugar donde lo que hemos pasado, por el contrario, es tan grande la misericordia de Dios que vuelve a tocar la trompeta para cada uno de nosotros, independientemente de los pecadores que somos, porque no podemos decir yo no soy pecador, todos somos pecadores, ¿verdad? Lo importante es esa docilidad del corazón que podamos tener, de abocarnos al Señor, y me llena de alegría, porque realmente los que nos están escuchando podrían decir, la misericordia no es para mí. Sí, mi hermano que me escucha, sí, mi hermana que me escucha, la misericordia de Dios es para cada uno de nosotros, para todos. Así es el Señor, de amoroso. Y esta es la gran invitación que tenemos, ¿verdad? A que, como decía Helen, o sea, venimos en una situación, Juan Carlos la aclara, y es para mí, no es para mí. Sí, es para usted. ¿Cómo podemos hacer, Juan Carlos, para qué? Porque realmente puede decir, pero Roberto es bien fácil decirlo, solo decir las palabras, pero no sabe lo que yo estoy viviendo. ¿Cómo podemos empezar un proceso de empezar a llenarnos de júbilo, de alegría para cada uno? Fíjate, Roberto, que es bien interesante lo que tú mencionas, ¿verdad? Y sobre eso es el mensaje específicamente. El mensaje que estamos hablando, de eso se trata. ¿De qué se trata? Fíjate bien. De la provisión de Dios. Fíjese bien. De la provisión de Dios que hizo de antemano para poder cubrir los errores, fracasos, malas decisiones,
pecados que el pueblo iba a cometer y que de esa manera no lo llevara a perder, pues, su libertad, sus tierras, la herencia que Él les había dado. De la misma manera nosotros, ¿verdad? Quizás nosotros podemos decir, quizás no son las tierras. Claro que son tierras, quizás no físicas en el sentido literal, ¿verdad? Pero tu tierra es tu familia. Quizás tú en este momento te encuentras con tu familia destrozada por las malas decisiones que tomaste, por tus errores, por tus pecados, por el maltrato que quizás cometiste, que sea hombre, mujer. Esa es tu tierra. Esa es la tierra que Dios te ha prometido. Y la fiesta del jubileo se trata de eso. Se trata de que en el año de la misericordia de Dios todo te será devuelto. Pero claro, hay un proceso de expiación. Hay un proceso donde yo debo de reconocer mi culpa, mi responsabilidad y no mi justificación. No en lo que en quizás mi esposa o mis hijos fallaron. No, en lo que yo he fallado. Es que aquí se trata en singular este tema, ¿verdad? No se trata en plural. Es yo. Yo, ¿qué soy lo que he hecho o he dejado de hacer específicamente? Entonces, a la pregunta específica de Roberto, es que se trata de que Dios ya pensó en ti. Fíjate bien, Él ya pensó en ti. De hecho, el sacrificio en la cruz es específicamente, mi hermano, la provisión de Dios, porque sabía que todos nosotros, como Romanos 3:23 lo dice, hemos pecado y estamos lejos de la presencia salvadora de Dios. Entonces, en base a esa realidad, a que hemos pecado y estamos lejos de la presencia salvadora de Dios, que nadie se puede salvar, porque para yo poder salvo conforme la ley, yo tengo que cumplir hasta el último punto y coma que ahí está escrito. Si no, estoy condenado. Esa es la condición para yo poder ser salvo en base a la ley. Entonces, obviamente mejor pasémonos de la ley a la misericordia, ¿verdad? A la gracia, y para ser salvo en Jesús, es claro, lo que le dijo en Hechos 2, San Pedro, a todos aquellos que se afligieron cuando predicaron después de la efusión del Espíritu Santo, les dijo, pues arrepiéntanse de su pecado, vuélvanse a Dios, bautícense en su nombre, y Él pues les perdonará sus pecados, y como lo dice Juan 1:12, y a todo aquel que lo recibió y creyó en Él, le concedió el privilegio de llegar a ser hijo de Dios. Es un tema profundo y delicado, como tú dices, pero lo más importante es que Jesús es misericordia, y no importa, para todos los que nos están escuchando, Él nos alcanza, no importa lo que seamos. Amén. Pero para poder reforzar esto, vamos a oír una alabanza, porque el tiempo sigue corriendo y nos emocionamos. Vamos a escuchar a John Carlos, y tú eres fiel. Disfrutemos esta alabanza. Bendeciré tu nombre, oh Dios, eres mi ayuda y mi protector, porque tu amor nunca me falla y es tu gracia que me baña. Bendeciré tu brazo, Padre, del maligno me liberaste, contigo estoy, nada me falta, y yo declaro la victoria para mí. Estoy bendecido, junto a ti quiero vivir. Eres mi Dios, el siempre fiel, eres refugio y no temeré. Eres mi roca y mi fortaleza, tú eres fiel. Eres mi Dios, el siempre fiel, eres refugio y no temeré. Y es que tu amor nunca me falla, no me falta, tú eres fiel. Bendeciré tu brazo, Padre, del maligno me liberaste, contigo estoy, nada me falta,
refugio y no temeré. Eres mi roca y mi fortaleza, fortaleza. Tú eres fiel, eres mi Dios, el siempre fiel. Eres refugio y no temeré. Y es que tu amor nunca me falta, no me falla, tú eres fiel. John Carlos, cómo lo extrañamos, lo tuvimos aquí y disfrutamos de esta alabanza y nos hemos emocionado con este júbilo. Lindísima, lindísima. Sí, Amén. lindísima alabanza. Bueno, Juan Carlos, con este tema tan interesante de la culpa, del que tú estabas hablando con Helen, me hace eco a mí la importancia del perdón y me viene a la mente la cita de San Mateo 6:14, donde Jesús claramente explica: si ustedes perdonan a otros, mi Padre que está en el cielo los perdonará, pero si no perdonan, mi Padre no los perdonará. Y es claro el maestro con esta enseñanza. Entonces, qué importante es el perdón para poder alcanzar podernos limpiar de la culpa y poder alcanzar este jubileo del que tú hablas, Juan Carlos. Tal vez tú nos quieras ampliar un poco más. Bueno, realmente la culpa, y ahí es donde le tenemos que dar un verdadero sentido, ¿verdad? Porque la culpa no es cristiana, decía el padre Carlos un día, ¿verdad? Sino la responsabilidad. La culpa es una herramienta que Satanás ocupa en mi vida para poderme hundir. Eso es lo que pasa. Porque cuando yo me siento culpable, yo me siento nada. ¿Vea? O sea, y cada uno de ustedes y los que nos escuchan, si yo me ando con es un sentimiento que me destroza, ¿verdad? De sufrimiento verdaderamente. Yo soy responsable verdaderamente. Obviamente soy responsable de mis pecados, pero ¿qué fue lo que Jesús nos dijo? Pues obviamente arrepéntanse, confiésense y vivirán. Entonces, lo primero que debo de hacer es, mi hermano, o sea, lo que yo puedo corregir, lo puedo corregir, pero hay muchas cosas de las que yo hice en mi pasado que quizás ya no puedo hacer absolutamente nada. No viva en ese remordimiento y en esa culpa, porque se va a hundir, se va a deprimir, se va a entristecer y se va a hacer. Y entonces tomemos verdaderamente la palabra de Dios, donde nos damos cuenta de que Él ha muerto por nosotros y nos ha dado una nueva vida, y Él verdaderamente nos ha rescatado y nos ha hecho nuevas criaturas. Eso es lo que nosotros somos específicamente. Por eso yo no puedo vivir en el pasado. Yo les decía hace unos días atrás en un mensaje, o sea, yo con mi historia de vida, obviamente es mi historia de vida. Yo tengo que enfrentarme a ella, pero sin remordimientos y sin culpa. O sea, porque mi historia de vida, o sea, la película de mi vida, mi testimonio, lo que sea, yo no me la puedo olvidar. Eso está ligado a mi vida específicamente, de conversión. ¿Me entiendes? Porque si yo la niego, es como negar lo que hablábamos hace un momento, ¿verdad? Yo niego mi realidad. Yo hice eso, sí, yo lo hice. Pero usted debe recordar sin culpa, sin remordimiento. Y entonces, ¿para qué recuerda? Para darle gloria a Dios. Amén. Yo fui capaz de hacer eso, pero realmente Jesús me hace libre. El problema radica en que quizás nosotros no damos, como Helen decía, el sueño que yo menciono, ¿verdad? No damos el verdadero valor de lo que tiene el sacrificio de Jesús en la cruz. Y quizás creemos que por nuestro buen actuar, que porque yo soy bueno, que porque yo ayudo, de que porque yo sirvo, de que porque yo voy a diferentes actividades, sean las que sea, entonces yo estoy comprando el cielo. El cielo no se compra, mi amado hermano. El cielo se da por gracia y misericordia de nuestro Dios. Que llevó su vida verdaderamente a nosotros, y Él cargó sobre sí el pecado de toda la humanidad. Esa es la realidad. Entonces, el sueño es lo que habla, ¿verdad? Este hombre que llega al cielo, para los que no lo escucharon, ¿verdad? Llega al cielo, entonces el ángel empieza a decirle: hey, su nombre no está en el libro de la vida.
Y entonces él se empieza a justificar con sus buenas acciones. Pero yo ayudé, yo hice como todo, ¿verdad? Yo serví, Señor, y entonces a mí me pasa algo malo, ¿y qué es lo primero que hacemos? Pero es que yo sirvo, ¿por qué me pasa esto? Si yo, Señor, yo te doy, yo diezmo, Señor, y yo ayudo. Eso realmente, mi hermano, eso, o sea, no le quiero decir no sirve de nada, pero no es para lo que estamos hablando en este momento, ¿me entiendes? Entonces, él en un momento pasa al trono de la gracia donde el Padre, y en el trono de la gracia le empieza a decir al Padre lo mismo que le dijo al ángel, y el Padre le empieza a decir, pero tú mentías, tú murmurabas, tú criticabas, tú juzgabas, tú robabas, etcétera, etcétera. Y fue cuando aparece Jesús. Y es las palabras divinas realmente. Que él reconoce que él había hecho todo eso, pero él reconoce que su sacrificio lo compró, lo limpió, lo restauró y lo hizo una nueva persona. Por eso, si él debe algo, le dijo, ponlo a mi cuenta. Pero lo interesante de este sueño, que es real, dice, y despertó. No se dio cuenta qué pasó después. Pero era una confrontación a la vida de este hombre para darse cuenta que no depende de lo que él hacía, sino que dependía de lo que Jesús hizo en la cruz. Porque jubileo significa año de misericordia de Dios. Amén. Como su misericordia y su perdón nos alcanza siempre, ¿verdad? Amén. Qué alegría. Qué amor de Dios realmente. Qué amor de Dios. Juan Carlos, ha sido profundo el mensaje y gracias por esto. Y nos gustaría que hicieras una oración para que todos los que nos están escuchando, este mensaje que nos ha tocado las fibras más susceptibles de nuestro corazón y de nuestra mente, y que nos ha hecho una evaluación de cómo estamos y hacia dónde debemos de ir, que el Señor a través de tu oración nos pueda guiar, que nos pueda terminar de afianzar este conocimiento para que hagamos ese plan de acción y de cambio de vida. ¿Te parece? Amén. Claro. Ahora, antes de comenzar la oración, yo quiero recordarle una palabra que les dije al inicio. No existe jubileo sin expiación. Acuérdese, la expiación es la gran fiesta del perdón. La gran fiesta del perdón se daba una vez al año, donde se sacrificaba los machos cabrillos. Pero en nosotros, la gran fiesta del perdón es cuando el pecador se arrepiente. O sea, y estamos cada día en la gran fiesta del perdón. Lo más importante, mi amado hermano que me escuche en este momento, es que usted se reconcilie, que así como el hijo pródigo puede entrar en usted y reconocer su pecado, su falta, su responsabilidad como tal, y que de esa manera usted pueda venir y reconocer su responsabilidad y ir donde el Padre y decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Y Dios, que es misericordioso y bueno, hará lo que es justo, lo perdonará y restituirá en usted la dignidad de hijo de Dios, para que verdaderamente comience a vivir el año del jubileo, que es todos los días hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Amén. Amén. Amado Padre, amado Señor, te queremos dar gracias en esta noche maravillosa que nos has traído esta palabra de bendición y de revelación, mi Dios. Tú conoces el corazón de cada uno de nuestros hermanos que están escuchando este mensaje. Tú sabes mejor que nadie dónde se encuentra, cuál es su situación personal. Quizás como el pueblo, mi Dios, desesperado, angustiado, afligido, empobrecido, esclavizado, Señor, temeroso, con dudas, sin esperanza, Señor, herido, quebrado, mi Dios. Pero tú tenías este sonar de esta trompeta para tus hijos verdaderamente que se encontraban así.
Porque la realidad, mi Dios, es que tú no viniste por los sanos y no viniste por los enfermos, por aquellos que necesitan tu misericordia, mi Dios. Por cada uno de ellos tú viniste aquí a la tierra a darnos vida verdaderamente. Mi Dios, es por eso que en esta hora yo te quiero clamar por cada uno de mis hermanos y te quiero pedir que tú les permitas entrar en sí, Señor. Entrar en lo más profundo de su ser, entrar en su corazón y que verdaderamente puedan encontrar esa libertad que solo en ti pueden haber. El hijo pródigo, Señor, cuando quizás en una noche estrellada se sintió abandonado y sintió quizás toda la culpa de ese pecado que había cometido, se recordó que en la casa de su padre sus sirvientes estaban mejor que él. Pues esta manera, mi Dios, es la que nos llamas en este momento. Que recordemos quién eres tú, Señor. Que tú no estás esperando realmente que haya, pues, una acción específica de nosotros, sino que la acción que deseas es que verdaderamente nos arrepintamos de nuestro pecado. Y por eso te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por mi pecado específicamente. Ese que ha traído a tu mente, mi hermano. Ese que quizás has excusado por tanto tiempo y no quieres reconocer. Pues ese pecado es el que tienes que pedir perdón específicamente. Porque Dios te quiere hacer libre. Porque Dios quiere que en este momento verdaderamente vivas esa gran fiesta del perdón, esa fiesta de la expiación. Y que realmente te des cuenta de que si tú te has arrepentido de corazón, ese pecado ya no tiene que volver a ti. Porque Él se le olvida. Porque esa es la misericordia de Dios. Y que verdaderamente esta noche, Señor, haga sonar esa trompeta como le hiciste sonar en el pueblo, Señor, y la hacía sonar cada 50 años, mi Dios, este día, mi Cristo. Nosotros no debemos de esperar 50 años, es suficiente con un día a la vez, porque la fiesta de jubileo, mi Dios, se ha dado desde el día que tú moriste y resucitaste en la cruz. Porque ese día, Señor, nos compraste y nos hiciste propiedad tuya, Señor. ¿Cómo no voy a alegrarme, Señor? ¿Cómo no voy a alegrarme? ¿Cómo no voy a glorificar tu nombre, mi Dios? ¿Cómo no lo voy a hacer? Mi Dios, si este es el año del jubileo, mi año de regeneración, Señor, mi año de liberación, mi año de caminar en el perdón de Dios, en la reconciliación con Dios, en meditar todo lo que tú has hecho por mí, Señor. Porque has hecho grandes cosas en mi vida, de valorar, mi Dios, tu sacrificio y tu amor. Mi Dios, gracias te doy. Gracias te doy, mi Dios, porque has hecho sonar esta trompeta en este día, Señor. Y porque estoy seguro que tu promesa se hace vida en la vida de cada uno de mis hermanos. Todo te será devuelto. Esa es mi oración, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Jesús. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Y qué gusto haber podido compartir con ustedes. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Helen. Gracias, Marcelo. Muchas bendiciones y los esperamos aquí en su próximo programa, Sentados en un Café con Jesús. Y a Amén. sonar la trompeta. Hay que sonar esa trompeta. Con alegría. Que Dios me los bendiga. Bendiciones a todos. Hemos escuchado Sentados en un Café con Jesús, en Radio El Salvador del Mundo.